Llevaba casi 10 años casada con mi marido Martín. La relación es de decir que para ese momento no iba de lo mejor. Había constantes conflictos, peleas, muchas discusiones por cosas tontas, pero lo que sí era una realidad, que las sospechas de las infidelidades de Martín hacia mí eran reales. El cómo me di cuenta. Bueno, para empezar, toda mujer tenemos una especial intuición que nos da indicaciones cuando las cosas no van bien. Entendemos perfectamente por qué a veces los hombres actúan de ciertas maneras, y Martín lo hacía demasiado evidente. Pero cansada de solamente tratar de confiar en mi intuición, me dediqué definitivamente a buscar la manera de agarrarlo con las manos en la masa. Mi hermana Chayo ya varias veces me había dicho que Martín andaba con varias viejas de ahí del pueblo, pero traté de no creerle. No quería ver la realidad, aunque, aún así, todo aquello me estaba afectando, y también a mis hijos. Nosotros somos de una zona de acá de Chiapas, por lo tanto, al ser un pueblo no tan grande, era fácil dar con la verdad. En ocasiones Martín, sobre todo los días viernes, se iba a jugar fútbol a unas canchas que estaban en el llano. Ahí se reunía junto con sus amigos, y como era de imaginarse, se tomaban algunas cervezas. Por eso es que Martín cada viernes llegaba borracho. Aquella tarde, como Martín salía a las 5 del trabajo, solamente llegó a la casa por sus cosas, su maleta donde metió su uniforme para jugar fútbol, sus tachones y también su balón. Cuando se despidió de mí, en eso llegó mi hermana Chayo. Nos fuimos cuidadosamente atrás de mi esposo. Mis niños, como ya estaban grandecitos, mi mamá tranquilamente podía quedarse a cuidarlos. Cuando mi hermana Chayo y yo llegamos al lugar donde mi esposo jugaba fútbol, como había muchos árboles, nos quedamos ahí atrás de uno, esperando a ver qué era lo que tanto hacía Martín. No noté nada raro. Le pedí incluso a Chayo que nos fuéramos, pues Martín parecía ser inocente. Pero en eso, mi hermana me dijo: «No, hombre, Flor, espérate. Esto está tranquilo ahorita. Nomás deja que acaben el partido y se pongan a tomar. Ahorita van a llegar la bola de urracas. Y tanto Martín como los pendejos de sus amigos. Vaya que se dan vuelo con estas. La verdad no sé cómo es que a esas mujeres no les importa que estos cabrones anden todos sudados y enterregados. Han de ser unas muertas de hambre, porque así con todo y todo, estos canijos se las echan». Le pedí a Chayo que fuéramos a darle una vuelta a los niños y que regresáramos en un par de horas, justo cuando se acababa el juego. Chayo aceptó. Fuimos a dar una vuelta y al asegurarme de que los niños no necesitaban nada, regresamos nuevamente a las canchas de fútbol. Cuando llegamos, la situación había cambiado por completo. Mi marido y algunos de los amigos que pertenecían al mismo equipo ya se encontraban sentados sobre unas piedras. Tenían varios cartones de cerveza a sus pies y estaban empezando a beber. Esto mientras observaban cómo los siguientes equipos se echaban un partido. Hasta aquí todo iba normal, pero instantes después la cosa cambió, porque en eso llegaron 2 camionetas. Una de estas era la de mi compadre Jaciel, y la otra quizá de alguno de los amigos de Martín. Pero lo que sí es que me di cuenta de que atrás, como eran camionetas destapadas, en esa parte venían cargando a varias viejas, muy coquetas las desgraciadas, pero eso sí, bien mugrosas. De inmediato, en cuanto se detuvieron las camionetas, Martín y los demás compañeros de inmediato fueron y se agarraron a una. Alguien sacó también una bocina y pusieron música. Todos con esto se pusieron a bailar. Toda la bola de pendejos nada más zapateaban y levantaban la tierra. Se notaba que ya andaban medios borrachos, y no más de ver, me dio muchísimo coraje. Ya iba yo para meterle unos buenos jalones y unas cachetadas a Martín. Pero en eso mi hermana Chayo me dice: «Ahora sí ya te diste cuenta, Flor. Martín anda en malos pasos, míralo nomás. Parece que no le importa que todos lo vean».
Y más allá de que lamento tu situación, me da gusto de que ya conozcas la verdad. Por eso te recomiendo de que no vayas y le hagas un escándalo. No tiene sentido, solo vas a quedar en vergüenza. Mejor ya más adelante vemos cómo nos desquitamos, porque esto no se va a quedar así. Tú tranquila, haz de cuenta que no viste nada. Al rato que llegue a tu casa, trátalo como de costumbre, pero cuando menos lo espere, te aseguro que te podrás desquitar. No sabía bien a qué se refería mi hermana Chayo, pero tenía razón. Aunque los nervios y el coraje trataran de dominarme, sus palabras me contuvieron. Empecé a llorar. Y es que aunque ya sabía que Martín andaba en esos pasos, el haberlo comprobado fue bastante doloroso, un golpe que me llegó directo al corazón. Me había partido el alma. Era innegable que sentía ganas de matarlo con mis propias manos, pero tampoco sería justo condenar mi vida a una celda y dejar a un lado a mis hijos solo por acabar con la vida de ese miserable. Todo esto se lo expresé a mi hermana. Ella comprendió mi dolor y mi rabia, y su respuesta me dejó pensando todo el resto de la tarde y de la noche. Tú cálmate, Flor. Ya sé qué es lo que vamos a hacer. Deja esto en mis manos. Vas a ver que Martín recibirá su merecido. Porque ahí como lo ves, esa no es la única mujer con la que te ha engañado. Hay muchas más. Si te contara, créeme que te volverías loca. Me daba mucho coraje escuchar a Chayo, y le rogué que me dijera qué tanto sabía de mi marido. Ay, hermana, es que no debería decírtelo, pero tanto que insistes, pues ahí te va. Tienes que conocer la verdad para que te des cuenta del hombre con el que has estado todo este tiempo. Pues a Martín le conozco 2 o 3 mujeres, incluso una de estas tuvo un niño de él. Siempre quise decirte todo esto, pero recuerda que tú siempre me pedías que no hablara, que preferías vivir en esa incertidumbre antes que enfrentar la realidad. Pero ya es demasiado tarde. Martín ha sido un decrépito, un patán. Él se merece lo peor, y sabes que estoy para apoyarte. Por eso es que mañana temprano, después de que Martín se vaya a trabajar, déjale los niños a mi mamá, y te voy a llevar a un lugar. Ahorita no preguntes a dónde. Tú solo confía en mí. Regresamos a casa. Mientras nos alejábamos, nomás escuchaba cómo Martín y sus amigos gritaban de felicidad. Ellos se quedaron a emborracharse y a bailar con las mujeres, mientras que mi hermana y yo íbamos con una señal de derrota de vuelta a casa. Al llegar, preparé a los niños, les di su merienda y los metí a la cama. Era tiempo de descansar. Martín nomás no llegaba. A mí me agarró la medianoche sin poder dormir, y Martín habrá llegado a eso de las 2 de la mañana. Muy borracho, por cierto, apenas si podía mantenerse de pie. En cuanto llegó, se tiró a la cama, con todo y el uniforme del fútbol todo mugroso. ¡Qué asco de sujeto! No sabía cómo pude estar con alguien así tantos años. Al día siguiente, muy temprano, mi hermana Chayo pasó por mí. Me encargué de dejarle a los niños todo lo necesario para el almuerzo, y como mi mamá vivía justo a un lado de mi casa, le toqué a la puerta y le pedí que les echara un ojo. Me subí a la camioneta de mi hermana Chayo. Ya estando ahí, me dio el saludo y comenzó a avanzar. Tenía incertidumbre del lugar al que nos dirigíamos, por ello es que le pregunté: «Ya déjate de cosas, Chayo, dime a dónde vamos. Estoy un poco preocupada y tengo miedo». Mi hermana Chayo miró hacia el camino, se quedó callada y después me dijo: «Está bien, Flor, tengo que decirte. Voy a llevarte con una mujer. Es una bruja de aquí del cerro. Su nombre es Tomasita. Ella es muy buena y te aseguro que nos ayudará a tener una venganza con Martín. O bueno, al menos que me digas que lo quieres perdonar y que todo se quede así nomás, pues entonces me doy la media vuelta y te regreso a tu casa. Te quedas en tu vida tranquila con tu infiel marido y hasta ahí se acaba todo. Yo ya no me meto más». Sentía todo el apoyo de mi hermana Chayo, y la realidad es que aún sentía mucha rabia. Estaba enfurecida, quería que Martín sufriera, que pagara por todo lo que me había hecho, pues no sé desde cuántos años atrás me había estado viendo la cara de tonta con infinidad de mujeres. Además me dolía mucho el saber que Martín ya tenía otros hijos por ahí regados.
Por ello es que a veces ni le alcanzaba el gasto. Por eso es que tenía que hacerlo pagar, de la peor forma. Quería que se arrastrara como un perro, que viniera a mí a pedirme perdón, ese perdón el cual nunca le daría. Después de llegar a un pueblito en el cerro, llegamos por fin con la señora Tomasa. Ella vivía en una pequeña choza. Cuando llegamos, ahí afuera, tenía un brasero en el que estaban calentando el almuerzo. Tenía una vida bastante humilde aquella señora Tomasita. En cuanto nos estacionamos, salió de la casa y se acercó para saludarnos amablemente. Cuando le regresamos el saludo, mi hermana Chayo fue quien habló. Empezó a platicarle que necesitábamos de su ayuda y la señora Tomasita, muy amable, nos dijo que sí, que ella podía ayudarnos con lo que pidiéramos, pero nos hizo una advertencia. Yo puedo ayudarles con todo lo que ustedes me pidan, pero eso sí, de todo lo que vean que hago aquí, no hay que decirle nada a nadie. Lo que yo hago aquí se queda, y también deben estar conscientes de que quien a hierro mata, a hierro muere. Así que tengan cuidado con lo que me vayan a pedir. Chayo le dijo que no teníamos problema. Sabíamos muy bien cómo era todo aquello de la brujería. Aunque en sí Chayo hablaba por sí misma, yo no tenía ni la más mínima idea. Pero con tal de vengarme de Martín, podría hacer lo que fuera. Ya estando ahí adentro, vi que Chayo ya llevaba preparada una foto de Martín y se la entregó a la señora Tomasita. Aquella mujer, de inmediato, la colocó dentro de un recipiente. Alrededor de este puso algunas velas, tomó en sus manos un ramo de hierbas y comenzó a frotarlo. Todo esto alrededor de la fotografía y de aquel altar, mientras que hacía unos rezos. Una vez que terminó de hacerlo, la señora empezó a decirnos algo que me dejó en shock. Ahora puedo ver que este muchacho de la foto ha hecho cosas muy malas. Ha atentado contra tu matrimonio. Y me imagino que ya no es necesario que te diga más, pues por algo estás aquí. Seguramente tú ya lo sabes todo. Fui muy franco con la señora Tomasita y le comenté: pues mire, señora Tomasita, que no lo sé todo. Solo le he descubierto una infidelidad a mi marido, pero sé que tiene muchas más. Incluso por ahí me dijeron que tiene hasta hijos regados. Y todo eso no me parece justo. Mi marido necesita recibir una lección. Ya no me importa lo que pase con él. Usted haga su trabajo. Ya no me importan las consecuencias. Tampoco me importa si es que Martín se tiene que morir. Si eso es lo que merece, pues entonces que eso tenga. La señora Tomasita se me quedó viendo y ya no quiso hablar más del tema. Pues con eso creo que basta. No es necesario que sepas todo lo demás. Solamente podría hacerte daño. Pero en fin, voy a empezar a trabajar sobre lo que me pides. Así que les ruego un poco de paciencia. La señora Tomasita tomó un líquido, empezó a hacer una especie de buches con él y después escupió todo al aire. Todo aquello generaba un rocío que caía sobre la fotografía de mi esposo Martín. Al tocar aquellas pequeñas brisas, el fuego de las veladoras, estas se encendieron muy fuerte, así como si aquello que hubiera escupido fuera alguna clase de alcohol. Cuando terminó de hacer aquello, puso una pequeña manta de color oscuro sobre la mesa. Encima, finalmente puso la fotografía. Encima de la foto puso algunas hierbas secas y después envolvió todo en el manto oscuro. Esta foto yo aquí me la quedo, la voy a enterrar. Una vez que lo haga no hay para atrás. Pase lo que pase, no quiero que me vengan a visitar. Su trabajo ya está hecho. Yo no deshago amarres ni reparo situaciones. Ustedes han decidido esto y lo que pase después ya les tocará afrontarlo por su cuenta. Por mi parte sería todo, muchachas. Les recuerdo que todo lo que aquí ha pasado aquí se queda. No pueden decirle nada de esto a Naiden. Me daba un poco de miedo lo que acabábamos de hacer. Aún así el coraje me seguía impulsando. Pero era de saberse que, en los momentos en que la señora Tomasita nos pidió que nos fuéramos, algo había cambiado en el ambiente. Su casa se percibía más oscuro, más fría. Afuera incluso se había nublado y una ligera brisa comenzaba a caer. Todo se había tornado en oscuridad.
Aquello parecía ser una señal de que la brujería era real y sobre todo que estaba a punto de actuar. Mi hermana Chayo y yo subimos a la camioneta, muy agradecidas por haber recibido la ayuda de Tomasita. Según las palabras de aquella mujer, ella enterraría aquella fotografía muy cerca de su casa, pues ahí había un cementerio local. Nos había explicado que el enterrar una fotografía de alguien en un panteón prácticamente era condenarlo a la muerte. Pese a todo lo vivido, no sabía si realmente la brujería funcionaría. Era la primera vez que me metía en esos temas. Por ello es que me dediqué a seguir viviendo mi vida de manera normal. Aunque eso de momento representara la idea de tener que aguantar a Martín, de tener que soportar todas sus estupideces. Porque también era una realidad, que no tenía para dónde correr. Si me iba a vivir con mi mamá vivía ahí a un lado de la casa. Yo no podía irme de ese lugar. Lo ideal es que Martín se largara, pero estaba seguro de que no lo haría, no importando de que yo se lo pidiera. Él era terco, era el típico macho, de esos que piensan que la mujer tiene que aguantarle todas sus pendejadas, sus infidelidades y demás humillaciones. Por eso es que pensaba que la ayuda que Tomasita nos dio era lo mejor, era la forma correcta de echarlo de mi vida. Pero también debo decirles que, cuando la brujería comenzó a hacer su efecto, mi pensar sobre todo esto fue cambiando drásticamente. En los primeros días y las primeras semanas todo iba normal. Martín seguía haciendo sus estupideces. Se salía de casa, se iba a jugar fútbol los viernes y regresaba borracho, muchas veces oliendo a perfume de mujer. Pero de una de esas borracheras, como era de saberse, pues la resaca llega a afectar mucho, y más cuando ya se es muy borracho. Pero una ocasión, Martín por la mañana, después de una noche de borrachera y mujeres, ya no se pudo levantar. De pronto aquella mañana, yo nada más lo escuchaba cómo pujaba, cómo se quejaba de que algo le dolía, mejor dicho, le ardía, de estar bajo los efectos de la resaca. Martín se quitó la camiseta, y en su espalda y en su pecho tenía una especie de enrojecimiento, algo muy extraño, que le generaba una comezón. Esto lo llevó a rascarse y constantemente hasta lastimarse. Me tocó ver cómo empezó a brotarle sangre. Martín se quejó del dolor y me pidió de favor que le pusiera algún tipo de pomada o lo que fuera para que le calmara aquello. No tenía nada para ponerle, solamente un poco de sábila que por suerte tenía ahí en la jardinera. Empecé a untársela por todo el cuerpo, pero me di cuenta de que aquel mal estaba avanzando mucho, se le estaba esparciendo por el cuerpo. Aquel enrojecimiento pronto se convirtió en un salpullido. Toda su piel estaba cubierta de pequeños granos, y muchos de estos empezaban a presentar ámpulas, en las cuales se veían completamente llenas de pus. La comezón que Martín sentía empezó a agravarse. Ya había pasado medio día desde que amaneció, y su condición empezaba a complicarse más y más. En aquel pueblo no había médicos, si acaso habían llegado algunas farmacias, de esas que vendían medicamentos genéricos. Algunas tenían doctores, pero estos no sabían hacer mucho, solamente podían dar medicamentos para el dolor, para algunas infecciones y era todo. Pero aún así, le pedí a mi hermana Chayo que en su camioneta me ayudara a llevar a Martín al doctor. Les juro que todo el dolor, toda la rabia y el coraje, sobre todo las ganas de hacerle daño a Martín, se me fueron disipando. El sufrimiento que empezaba a vivir me hizo darme cuenta de mi error. La brujería quizá no fue la mejor solución, pero el mal ya estaba muy avanzado y evidentemente no iba a delatarme ante él, ante nadie. Aquello de la brujería sería un secreto que solamente Chayo, yo y la señora Tomasita sabríamos. Chayo me dijo que sí, que podía ayudarme. En cuanto llegó en su camioneta y subimos a Martín, se dio cuenta del daño tan horrible que estaba sufriendo. Se me quedó viendo y con su mirada asintió haciéndome saber de que la brujería iba por buen camino. Empecé a sentir mucho terror, más cuando llegamos al médico
y este empezó a revisarle la piel a Martín. El médico estaba desconcertado. Decía que aquel problema podía provenir del hígado, alguna infección o quizás alguna intoxicación. El médico a sus posibilidades le dio medicamentos, pero nos dijo que era importante llevar a Martín a la ciudad para que lo revisaran, porque si su condición no mejoraba, su vida podría estar en riesgo. Le agradecimos al médico y llevamos a Martín a la casa. Era una realidad que ante nuestra casi extrema pobreza, no teníamos dinero para trasladar a Martín a la ciudad, mucho menos para pagarle médicos, estudios o quizás tratamientos muy caros. Nos estuvimos resignando a darle solamente algunos remedios. La situación para mi marido no mejoraba, y con el paso de los días, él empezaba a agonizar. Aquellas ámpulas se convirtieron en llagas y estaban regadas por todo su cuerpo. Martín ya no dormía, no descansaba. Todo el día estaba gritando de dolor, y por más que le daba medicamentos, estos no le ayudaban. Aquello no sé qué sería, si fue una infección o qué le habrá pasado. Desconozco cómo es que la brujería actúe, pero de que Martín vivió un infierno, así fue. En ocasiones trataba de ayudarlo, limpiándole las llagas con un poco de agua oxigenada, pero aquello era imposible. Ya estaba muy avanzado ese mal, no había mucho que hacer. Una tarde Martín se la pasó gritando. Yo por dentro me sentía culpable, destrozada. Empecé a pensar en lo peor, y de hecho eso ocurriría. Esa tarde, después de que Martín estuvo gritando, de haber estado solo encerrado en aquella habitación, viviendo una intensa agonía, Martín perdería la vida. No me sentía capaz de entrar a verlo. No quería confrontar todo aquello tan terrible que le hice, porque sí, la brujería fue lo que lo mató, y todo por mi culpa. Sabía que Martín había hecho muchas cosas malas, pero era más fácil simplemente haberlo abandonado, haberlo dejado a la deriva, que viviera su vida alocada si quería. Finalmente, a él así le gustaba. La muerte de Martín trajo una tristeza profunda para mis hijos. También sus hermanos que vivían por ahí cerca estuvieron llorándole, se pusieron muy borrachos e incluso cuando enterraron a Martín, le pusieron su uniforme de fútbol y lo enterraron con todo y un balón. El ataúd era algo completamente improvisado, solamente unas tablas recortadas y ajustadas, porque no teníamos dinero para pagar un funeral como debe de ser. Estuve llorando todo el funeral y durante el entierro de Martín, no tanto porque lo extrañara o porque lo amara, sino por pura culpa. Me sentía terrible. No sabía que mi deseo de hacer daño pudiera provocarlo realmente. No podía siquiera cerrar los ojos, porque de inmediato me venían a la mente imágenes de Martín gritando, sufriendo de dolor y retorciéndose en la cama por aquello que estaba sufriendo. Tuve que aguantarme, no podía hablar. Nadie debía saber de lo que estaba pasando. Chayo me abrazó. Ambas sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Y con esto, la realidad empezó a complicarse para mí. Se los comento porque después de que Martín murió, evidentemente alguien tenía que mantener la casa, llevar la comida a la mesa, pues sin el dinero que Martín llevaba, aquello ya me correspondía. No sabía hacer muchas cosas, por ello es que empecé a lavar ropa ajena, a planchar también. Empecé a hacer labor de sirvienta en casas de algunos vecinos, y con lo que ganaba, apenas sí me daba para llevar un taco a la mesa. Hasta eso a mis niños no les faltaba comida, pero no tenía para mandarlos a la escuela, para comprarles ropa. Todo lo demás faltaba. Además de esto, había muchas otras cosas que empecé a hacer. Se los digo también porque en aquel lugar no había un drenaje, no había agua que llegara directamente a las casas, sino que teníamos que ir a buscarla a los pozos. Esta tarea también la hacía Martín, quien se llevaba un tronco a los hombros y cargaba un par de cubetas. Así caminaba varios metros para poder abastecer el líquido y poder sobrevivir. Tuve que enfrentarme a esa realidad. Por ello es que, una mañana, agarré aquel tronco, le monté las cubetas y tuve que ir caminando. Fácil tendría que caminar unos 200 metros entre el barbecho
para poder regresar a casa con un poco del vital líquido. Pero aquella mañana, de entre las hierbas, se escuchaba como si un animal anduviera por ahí. Me daba miedo porque a veces del cerro bajaban los coyotes o algunos otros animales que eran peligrosos. De tanto el sonido que se escuchaba, vi cómo se acercó un perro, pero no era un perro común, era un perro de tono oscuro que tenía una mirada horrible, parecía la mirada del mismo diablo, y el perro nada más se me quedó viendo, se quedó ahí frente a mí, acechándome. Yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer, y de pronto cuando me invadió el miedo, pues el perro no se iba, me eché a correr. Aquel perro me alcanzó en un par de segundos, era muy rápido. El perro me pescó de una pierna y empezó a morderme. Yo estaba muy gordita y por eso es que aquel perro, o no sé lo que era, me tenía bien pescada. Su mordida no me soltaba y nomás me sangoloteaba. Sentía cómo empezaba a arrancar trozos de mi carne, porque su mordida era realmente letal. Empecé a gritar, a pedir ayuda. No había mucha gente que pudiera estar cerca, pero en eso llegó un señor, un obrero que andaba por ahí trabajando las tierras. Traía una pala en sus manos y en cuanto vio al perro, de inmediato fue y le metió unos palazos. Un aullido del animal lo hizo retroceder, hasta perderse entre la hierba, llevándose consigo un pedazo de carne que me había arrancado. Empecé a sangrar muchísimo. Aquel señor de inmediato se quitó la sudadera y me la puso en la herida para evitar que me desangrara. Más gente empezó a acercarse. Me tuvieron que llevar alzada hasta mi casa y ya estando ahí, una señora que le sabía un poco a la herbolaria empezó a revisarme. La mujer me dijo que la mordida era grave y que tenía que verme un médico a la brevedad. Las personas estaban preocupadas y como sabían de mi situación, me sabían como una mujer sola con varios hijos, empezaron a unir esfuerzos. De esta manera me llevaron a la ciudad para que los médicos me vieran. Pero debo decirles que, para cuando esto ocurrió, ya había pasado día y medio después de aquellas mordeduras. La herida estaba profundamente infectada, había mucha pus y había un tono oscuro en unas partes de mi carne. Aquello empezaba a oler muy mal, como a podrido, porque ya se me estaba pudriendo la pierna. Cuando por fin los médicos pudieron verme, se dieron cuenta de que aquello ya estaba muy avanzado. No había mucho que hacer, era necesario tomar una decisión drástica y para esto me tuvieron que amputar la pierna. Aquello fue un golpe muy duro, me devastó por completo. Si de por sí me costaba trabajo ser autosuficiente por mi condición física, sumándole a esto el tener una pierna solamente, eso lo complicaba todo. Estuve internada varios días. Los médicos, al conocer mi condición, intervinieron para que los papeleos me favorecieran y no se me cobrara nada por aquello. Fui beneficiada por algún apoyo del gobierno o qué sé yo, pero me di cuenta de que, de haber llevado a Martín, probablemente lo hubieran ayudado, pero no, mi ignorancia nuevamente le afectó. Eso me hacía sentir terrible, aún peor. Y más cuando me enfrenté a la cruda realidad, pues al haber sido dada de alta, regresé nuevamente al pueblo. Llevaba conmigo unas muletas y me di cuenta de que me había convertido en una mujer completamente inservible. Mis hijos se lamentaban lo que me había pasado, pero por dentro reconocía que lo merecía. Aquello quizá era el castigo por lo que le hice a Martín, el supuesto karma. Eso era. Lo estaba viviendo en carne propia y era peor que el infierno. Toda aquella situación me llevó a deprimirme. Me sentía inservible. Tuve que enseñarle a mis hijos un poco acerca del trabajo. Y aunque estaban apenas muy chiquitos, ellos a como pudieron, sobre todo los más grandes, salían a las calles a pedir limosna. También empezaron a ayudar a las vecinas en cualquier tarea mínima, con tal de ganarse un taco. Sentía que debía morir, prefería eso, pero no quería ver a mis hijos sufrir, dejarlos sin una madre y que se quedaran a la deriva. Después tuve que aceptar mi realidad, busqué la manera de ganarme la vida y hasta ahora lo sigo haciendo.
Ya han pasado muchos años y mis hijos crecieron. Ellos ya se fueron de casa. De vez en cuando vienen y me arriman algo de comer, pero es una realidad que la soledad me está matando. Los sentimientos de culpa siguen ardiendo con la misma fuerza como aquel día en que vi morir a Martín. Reconozco que la solución de la brujería no fue lo mejor. Me dejé mal influenciar por mi hermana, quien hasta la fecha se ha alejado de mí. Chayo hizo su vida en otro lugar. Ella se casó y está viviendo tranquilamente su vida. No sé si ella también pagará karma por lo que hicimos, pero en fin, tengo que hablarles de mí, y hasta la fecha estoy esperando el momento de mi muerte. He pensado muchas veces en arrebatarme de este mundo, pero no tengo el valor. Soy una cobarde. Ni siquiera para eso sirvo. Tengan cuidado con las decisiones que toman, porque la más mínima puede tener unas consecuencias de las que se pueden arrepentir toda la vida. Para ejemplo está mi caso, y todo por haber buscado la solución en la brujería, porque gracias a esto he traído la tragedia y la miseria a mi vida, y ahora estoy viviendo más sola que un perro de la calle.